¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Fijaos qué blusa tan mona, tan sencilla de tejer, pero a la vez llena de detalles que marcan la diferencia. Así que quédate conmigo y comenzamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y de 3 milímetros y medio y un algodón indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y cada una va a hacer el número de cadenetas que quiera para su talla. En mi caso voy a hacer 186 cadenetas. Bueno, fijaos, tengo aquí ya mis 186 cadenetas que dobladas por la mitad miden unos 50-51 centímetros, ¿vale? Yo voy a trabajar una talla M y hasta aquí he trabajado con aguja de 3,5 y vamos a cambiar a la de 3. Si trabajamos todo el proyecto con la misma aguja, pues el inicio nos queda más apretadito. Entonces un truco es siempre bajar medio número a la aguja para la cadeneta de inicio. Bueno, monas, una vez que tenemos nuestro número de cadenetas cerradas en redondo, vamos a probar si hemos escogido la talla correcta, ¿vale? No tiene misterio. De hecho, que no te pereza, porque esta es una de las principales ventajas de tejer en redondo, que te puedes probar tu prenda sin necesidad de acabar un delantero, una espalda, coserlos y ahora que no esté bien. De esta manera, fijaos, lo vamos probando desde el minuto 1, desde la cadeneta, ¿vale? Y vamos viendo que nos esté bien de pecho, de barriga, ¿vale? Que nos entre por todo y también que tenga el ancho que nos guste, no sea ni demasiado grande ni demasiado estrecho, ¿vale? Yo estoy trabajando para una talla M. También tengo en cuenta que esto va a definir más o menos el ancho de mis hombros, ¿vale? Quedará un poco manga caída, pero también te digo que esto va a encoger algo y lo vas a ver a continuación. Bueno, y una vez que ya estamos con nuestra aguja de 3 milímetros, voy a repasar nuestra cadeneta y cerramos aquí en la primera cadeneta con un punto deslizado, ¿de acuerdo? Tenemos a continuación la opción de trabajar 5 cadenetas, que serían 3 para el punto alto y 2 cadenetas de separación, o como me gusta a mí hacer, cadeneta, entro aquí, veis, con cuidado en los 2 puntos, hago un punto bajo, cadeneta y entrando aquí hago otro punto bajo y tengo un falso punto alto. 2 cadenetas de separación, me salto 2 cadenetas de base y en la tercera hago un punto alto. Esto es lo que voy a repetir todo el tiempo. 2 cadenetas, me salto 2 de base y en la tercera un punto alto. 2 cadenetas, me salto 2 de base y en la tercera un punto alto. Y así vamos a trabajar toda nuestra vuelta. ¿Veis? Ya estoy terminando mi vuelta, he trabajado las 2 cadenetas y entro aquí con punto deslizado y cierro mi vuelta. Vale, nos aseguramos que está recto. ¿Y cómo vamos a continuar? Pues podríamos continuar del derecho todo el tiempo, pero sabéis que como luego tenemos que hacer el delantero y la espalda que van en ida y vuelta, ya no será en circular, pues yo prefiero ir alternando derecho-revés. Así que giro, ¿veis? Y hago ahí el punto bajo, cadeneta
y punto bajo, repito mi falso punto alto, las 2 cadenetas y ya no tiene pérdida, ya no tengo que contar porque es punto alto sobre punto alto, 2 cadenetas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenetas y así toda la vuelta, punto alto sobre punto alto. ¿Veis? Aquí termino mi vuelta número 2, he hecho las 2 cadenetas, entro aquí en el falso punto alto y hago un punto deslizado y vuelvo a girar. ¿Veis? De nuevo entro aquí, punto bajo, cadeneta y punto bajo, las 2 cadenetas y así el número de vueltas que queramos. Fíjate, aquí llevo ya 2 vueltas tejidas como hemos visto en la muestra y ya se nota que es más estrechito. De hecho, si nos probamos, fijaos lo que sobra de aquí. Se nota que antes sobraba el doble, ya no cambiará mucho, así que fijaos, te tiene que gustar y que cubre todos tus contornos. Bueno, monas, y yo me voy a quedar aquí una vez que he visto que me gusta porque me lo he probado, tejiendo más vueltas. Bueno, monas, fijaos, me he cambiado porque os quería enseñar con esta blusa un poco porque la forma va a coincidir un poco en algo, en el pico. Yo he trabajado este trozo por ahora, que ahora veremos con mayor detalle cuánto mide más o menos. La voy a hacer larguita para poder metérmela por dentro y que quede un poco holgadita, porque luego va a tener un escote así un poco boho. Quiero hacer una parte recta, que por eso os insistía en el número impar de motivos para dejar uno libre y tejer un trozo de delantero por un lado y otro por otro. Entonces trabajaríamos una parte recta y después vamos a comenzar a hacer algo de pico y luego eso también tendrá su decoración y va a quedar monísimo, así que quédate y continuamos. He trabajado 20 centímetros en circular, como podéis ver, que en mi caso son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 vueltas de cuadraditos. Y ahora vamos a dividir. Fijaos, acabo de colocar el primer marcador justo en el punto donde estamos haciendo el cambio de vuelta todo el tiempo. Y ahora voy a contar 31 cuadraditos y en el punto siguiente, si este es el que hace 31, pues aquí coloco el marcador en el punto alto. Y ahora vamos a dividir. Ya habéis visto cómo con un marcador a cada lado hemos dejado la mitad de motivos para el delantero y la mitad para la espalda. Habéis visto que os he dicho 31 o el número impar que tengáis. Voy a contar desde cualquiera de los dos. Zoom, 1, 2, 3, 4, 14, 15 y en el siguiente coloco un marcador. ¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar dejando libre este. Fijaos, vamos a retomar, no he cortado el hilo porque vamos a empezar como hemos estado haciendo, ¿veis? Como esta vuelta está del revés. Y hacemos el falso punto alto de nuevo, las 2 cadenetas. ¿Veis? Y trabajo punto alto y continúo así hasta que estemos llegando al marcador, ¿veis? ¿Veis? Y tengo aquí mi marcador en este cuadradito, este es el que no hago, por tanto me falta trabajar 2 cadenetas y un punto alto. ¿Veis? ¿Y dónde está el marcador? No lo voy a trabajar y giro. Y de nuevo, como hacemos todo el tiempo, falso punto alto.
2 cadenetas y continúo así en ida y vuelta. Fijaos, llevo tejidas 2, 4, 6, 7 vueltas que me miden unos 9 centímetros y voy a comenzar a hacer disminuciones para formar nuestro pico. Así que giro, trabajo 3 cadenetas y punto alto en el siguiente punto alto. 2 cadenetas y trabajo así toda la fila y nos vemos a la vuelta para ver cómo trabajar la disminución. Fijaos, ya he trabajado mi primera vuelta de disminución y he vuelto, ¿vale? Este lado lo trabajamos y si os fijáis, veis, este es el que he disminuido, que está en diagonal. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues este no lo cierro, ¿vale? Vuelvo a coger lazada, entro aquí, hago una lazada y cuando me quedan estas 3 hebras las cierro juntas, ¿vale? Levanto 3 cadenetas, giro y trabajo punto alto aquí. 2 cadenetas, ¿veis? Y trabajo así las vueltas que quiera continuar haciendo esta disminución. Fijaos, he trabajado otras 7 vueltas en disminución, primero 7 vueltas en recto, 7 en disminución y ahora ya he trabajado una vuelta, ¿veis? Llegamos hasta aquí, hasta el último punto donde hicimos la disminución y ahora vamos a trabajar las vueltas que necesitemos en recto hasta la altura que queramos para nuestro hombro. He trabajado 7 vueltas recto, 7 en disminución y otras 7 rectas, ¿vale? Donde tengo 2, 4, 6 y 8 cuadraditos. Esto mide de alto por ahora unos 28 centímetros y voy a cortar aquí mi hilo, ¿veis? Sacamos. Y como siempre sabéis que dejo un palmo para luego ocultar esto con comodidad. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a nuestro otro delantero. Bueno, y para empezar el otro lateral que tiene que estar en el mismo sentido, o sea, me toca también del lado derecho, pues empiezo aquí para trabajar del derecho hacia allá hasta justo este marcador. Igual que hemos visto, tejemos en recto el mismo número de vueltas y luego hacemos las disminuciones hacia el otro lado. Así que dejamos un palmo de hilo nuevo, nudo corredizo, como os digo, cadeneta y falso punto alto, que queda mucho mejor que las cadenetas, especialmente cuando trabajamos así bordes. Queda más definido y con más cuerpo, no queda tan caído como con las cadenetas. Así que voy a trabajar 7 vueltas hasta llegar a mis disminuciones. Fijaos, ya he trabajado 7 vueltas y estoy en la vuelta 8, ¿vale? Que ya es la primera con disminución, pero me toca venir en este sentido, ¿veis? Si llego, igual que tengo aquí el pico, ¿qué hago? Como hemos visto, no cierro este punto alto y vengo aquí a este punto de aquí y trabajo una lazada y ahora que tengo estas 3 lazadas cierro, ¿vale? Levantamos 3 cadenetas, volvemos a girar y vamos a alternar esas 2 vueltas durante hasta tener 7 vueltas en total, como o las que tengáis en vuestro otro lateral. Y después trabajaremos las 7 vueltas en recto, que ya no tiene pérdida. Bueno, y fijaos, como hemos trabajado 21 vueltas hasta nuestros hombros de altura, pues vamos a trabajar 21 vueltas para nuestra espalda.
y las vamos a trabajar en recto de marcador a marcador. Fijaos, voy a introducir mi aguja directamente aquí, en este marcador. Y como veis, en mi delantero la primera vuelta era del derecho, pues vamos a hacer lo mismo. Fijaos, entro aquí y como siempre, cogemos hilo, dejamos un palmo y hacemos un nudo corredizo. Entro, hacemos cadeneta, ¿vale? Fijaos, y voy a trabajar mi falso punto alto, punto bajo, cadeneta y punto bajo, 2 cadenetas y ya continuamos así toda la vuelta. Y veis que este era uno de los marcadores de mi sisa que me separa el delantero de la espalda. Así que como se trabaja recto, pues vamos a ir de marcador a marcador incluidos. ¿Veis? Estoy llegando aquí a mi marcador de la sisa. ¿Veis? He terminado mi primera vuelta de la espalda, ¿veis? Y entro también donde tengo el marcador y hago ahí el último punto. Giro y de nuevo trabajo punto bajo, cadeneta. Y entro aquí a hacer un punto bajo y tengo mi falso punto alto, 2 cadenetas y así trabajaré hasta tener un total de 21 vueltas para mi espalda o cada una el mismo número de vueltas que haya trabajado para sus hombros. Bueno, monas, y fijaos cómo acabamos de terminar las 21 vueltas en mi caso para la espalda, cada una las que le toque, y ahora para probarme y ver que me gusta todo, lo que voy a hacer es una vuelta de puntos bajos por el lado revés en mis hombros, como vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tengo mi espalda y mi hombro. Ya le he dado la vuelta, estoy por el lado revés y aquí tengo el ovillo con el que venía tejiendo mi espalda, ¿vale? Entonces no corto y lo voy a utilizar para ir dando un punto bajo en cada punto, ¿vale? Fijaos, cogemos cadeneta y podemos hacer o punto bajo o incluso, ¿veis? En el hueco podemos hacer 2 puntos bajos, en el siguiente punto alto entro en uno y entro en otro, ¿vale? Entonces para que se quede perfectamente alineado, aunque sea provisional. ¿Veis? Ya voy a terminar mi hombro. ¿Veis? Hago coincidir este punto bajo con este de aquí, este punto alto con este. 2 aquí en el hueco y el que me falta este con este. Vale, lo hago así y saco el hilo que me queda. ¿Veis? Y ya podría girar. Fijaos, así es como se ve. Esto es provisional. Lo suyo es que si después nos gusta, después cojamos nuestra aguja y nuestro hilo y lo hagamos más fino. Bueno, y voy a hacer lo mismo con este otro hombro y nos lo probamos, que ya estoy deseando. Fijaos qué mono va quedando el escote, justo lo que tenía en mente por ahora. Veremos si el resultado final me acerco. El ancho sigue estando sueltecito y espero que al bloquearlo un poquito más todavía. Y luego daos cuenta de otro detalle. Esto lo hemos dejado abierto. Desde que empezamos aquí a abrir también hemos dejado abierto aquí. ¿Esto qué nos da? Nos da la opción de que cada una trabaje la manga como más le guste. Podéis cerrar. Para eso podemos coger marcadores y coger más o menos algunos puntos. Podemos coser y cerrar algunos puntos para cerrar más la manga, cada una a la altura que quiera.
y trabajar la manga del ancho que quiera, ¿de acuerdo? Hacemos coincidir cuadradito de un lado con cuadradito del otro y cerramos, ¿vale? Hasta donde queramos y a partir de ahí comenzamos trabajando la manga. De hecho, se me ocurre mejor que vamos a trabajar la manga antes de cerrar, ya veréis cómo. Y si ya nos va gustando, pues luego lo cosemos después. ¿Qué os parece? Mucho mejor, ¿no? Venga. Bueno, fijaos, voy a seguir el mismo criterio que en el jersey anterior y voy a dejar unos 20 centímetros en principio de sisa. Así que aquí a los 20, ¿veis? Voy a marcar y cuento 2, 4, 8, 10, 12, 14 y podemos marcar ahí los dos y cerramos, ¿vale? Cada una igual cogerá el mismo número de cuadraditos a un lado que al otro según le guste. Ya que lo he marcado me lo vuelvo a probar. Si no me gusta cogeré y cambiaré mi marcador de sitio. ¿Vale? Lo acomodo a mi gusto, ¿vale? Teniendo esto, ¿qué hacemos? De nuevo el palmo, el nudo corredizo, ¿veis? Y puedo venir aquí, donde tengo el marcador, y cadeneta, y hacemos ahí un falso punto alto. 2 cadenetas. A ver, hago zoom. ¿Veis? Y súper fácil porque tenemos los cuadraditos pero de lado, ¿no? Pues trabajamos tal cual. Venga, donde nos toca 2 cadenetas, ¿veis? Otro aquí. 2 cadenetas, ¿veis? Y no tiene pérdida. Vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, y veis, he hecho el último punto donde el marcador, igual que hice el primero, cierro con punto deslizado y giro. Y fijaos, ya hemos convertido nuestros 2 puntos en uno. ¿Veis? Hemos cerrado la manga. Vamos a trabajar en ida y vuelta, girando, pero de manera circular, como hemos hecho al principio de nuestra prenda. ¿Vale? 2 cadenetas y punto alto sobre punto alto. ¿Vale? Y ya tenemos nuestras mangas, cada una va a tejer el largo que quiera. ¿Vale? Para eso, como os digo, lo vais a ir probando, que os guste tanto el ancho como el largo. Bueno, fijaos, nuestra manga por ahora mide, como hemos visto, unos 20 centímetros de ancho, que aquí eran 14 cuadraditos de un lado y del otro, 28, y de largo llevo tejidos, ¿veis? 41 centímetros, ¿vale? Que para mí son 31 vueltas en cuadraditos o punto malla. Vale, y ahora vamos a hacer un detallito al puño. Bueno, y entonces cuando hemos trabajado nuestras 31 vueltas, ahora vamos a hacer una disminución, que además esto os digo que está muy en tendencia. Me he comprado ahora 2 blusas que tienen lo siguiente en los puños y me encanta. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto alto, así que fijaos si estamos disminuyendo puntos, ¿vale? Buscamos tener aquí una disminución que tampoco se nos quede muy ajustada, pero que se quede muy marcada. Y fijaos, una vez que hemos trabajado en el último punto, ¿veis? El primero que hicimos estaba trabajado, pues cierro ahí con punto deslizado. Y antes que nada tenéis que ver que os sirve el puño, ¿vale? O que os gusta, igual os gusta menos fruncido, más, ¿vale? Y acto seguido vamos a trabajar en cada punto un punto alto, ¿veis? Hago un falso punto alto, 2 cadenetas y punto alto en el siguiente.
2 cadenetas, punto alto en el siguiente punto bajo, 2 cadenetas, punto alto en el siguiente punto bajo y así toda la vuelta. ¿Veis? Tengo 2 cadenetas y cierro aquí en el primero con punto deslizado. De nuevo voy a trabajar aquí un falso punto alto, 2 cadenetas y punto alto. Así en cada punto alto de la vuelta anterior. ¿Veis? En cada punto alto de la vuelta anterior repito una V, punto alto, 2 cadenetas y punto alto. ¿Veis? Siguiente punto alto. Pues ahí trabajo un punto alto, 2 cadenetas, punto alto y así toda la vuelta. ¿Veis? Y ya he terminado aquí mi última V, entro aquí en el falso punto alto con punto deslizado, saco mi hebra y luego oculto esta hebra por detrás, por mi lado revés como siempre. ¿Veis cómo queda la manga? Si quisierais trabajar alguna vuelta más de puntos altos o aprovechar esto ya seguir haciendo también como hemos trabajado hasta aquí, los cuadraditos, punto alto, 2 cadenetas, punto alto y hacer 1 o 2 vueltas más. Bueno, monas, y ahora llegamos a la parte del cuello que va a ser la protagonista. Lo primero de todo que hago siempre en estos casos es comenzar con una vuelta de puntos bajos para regularizar todo nuestro contorno, cuello, la parte de atrás, venimos por todo, una vuelta completa y suelo empezar siempre aquí en un lado, en una de las costuras, que es la parte como más oculta y vamos a trabajar una vuelta completa de puntos bajos. Bueno, y vamos a comenzar aquí en la esquina, como siempre dejando un palmo, hacemos un nudo deslizado. Vale, y trabajamos aquí justo en ese punto alto el primer punto bajo, ¿vale? Y esto va a ser también según la tensión con la que hayáis tejido. En principio, como aquí hay 2 cadenetas, deberíamos poner 2 puntos bajos y un punto en el punto alto. Así que esta parte que nos encontramos los puntos desde la parte superior no tiene pérdida. Fijaos que voy aprovechando para ocultar la hebra del hilo que he añadido. Bueno, y fijaos, ahora que llegamos aquí a la otra costura del hombro y ya nos encontramos en nuestro delantero, veis que ya los puntos los vamos a coger de lado. Vamos a ver, voy a probar a hacer un punto aquí arriba como si fuera un punto alto. Voy a ver si me quedan bien 2 puntos aquí. Veis que estoy entrando en el punto, cogiendo varias hebras, veis 2 y otro aquí, como si fuera el punto alto, ¿vale? Vamos a intentar trabajar como aquí, como si fuera punto alto y las 2 cadenetas, ¿de acuerdo? ¿Veis? He trabajado pero entramos así cogiendo varias hebras. 1, ¿veis? Por aquí cojo 2 y entro aquí como si fuera el punto alto. ¿Veis? Aquí en la esquina, según os guste más marcado o menos, podemos trabajar 2 o 3 puntos bajos. El resto vamos a trabajar como venimos haciendo. Y fijaos, llego ya a la esquina y no lo trabajo, el de la esquina no lo trabajo. Estoy aquí donde el marcador, en el cuadradito que dejábamos libre. Lo puedo quitar y voy a trabajar ahí solamente 2 puntos bajos sin trabajar en las esquinas. Me salto el de la esquina y continúo hacia arriba haciendo 2 puntos bajos en el lado y 1 en lo que sería mi punto alto, 2 puntos bajos de lado
uno aquí y ahí sigo así trabajando con normalidad hasta terminar toda mi vuelta. Y veis, esta parte parece que queda así más cuadrada. Y cerramos vuelta con un punto deslizado. Y lo que voy a hacer es ir trabajando un punto deslizado así en cada punto, veis, de lado, entrando en el lado de la espiguita hasta llegar justo, veis, vamos a rodear toda la parte de atrás de nuestro cuello, vamos a venir por aquí y vamos a llegar aquí al pico donde hicimos los 3 puntos bajos. Y cuando llego al central de los 3 puntos bajos voy a hacer una cadeneta para poder anudar después con otra al otro lado. Así que no sé de qué medida la voy a hacer. Y lo que vamos a hacer después de hacer la cadeneta es volver trabajando, veis, en la tercera hebra. Si giramos, hacemos punto deslizado en la hebra de atrás. ¿Veis? Vamos a ir girando y así vamos formando un cordoncito. ¿Veis? Y una vez que hemos terminado nuestro cordón, cada uno de la longitud que quiera, vamos a continuar hasta aquí abajo haciendo igual puntos deslizados. Vamos a subir de nuevo y vamos a repetir el cordón en este lado. Las cadenetas, el mismo número, volvemos con puntos deslizados y volvemos así hasta que cerremos nuestra vuelta en punto deslizado, ¿de acuerdo? Fijaos qué monos los cordones, que al final eran de 80 cadenetas y nos queda como de unos 40 centímetros de largo. A continuación lo que he hecho ha sido añadir hilo nuevo y continuar haciendo otra fila más. Fijaos, vamos a hacer zoom, que ya la he avanzado porque si no se nos va a hacer muy largo. Y como ya sabemos hacer los puntos deslizados, fijaos, lo que estoy haciendo es justo los huecos, ¿veis? Donde trabajamos los anteriores, pues he vuelto a dar toda la vuelta, ¿veis? Con puntos deslizados, ¿vale? Porque esta segunda fila, ahora vais a ver a continuación, va a ser la base de nuestro volantito. ¿Veis? Voy entrando en los puntos bajos, ahí en los huecos y haciendo puntos deslizados, ¿vale? Todo esto es aproximado, no os obsesionéis. Bueno, yo lo que haría será cortar esta hebra para después ocultarla bien, ¿vale? Fijaos. Cojo aguja y la paso hacia atrás, que se nos quede ahí lo mejor posible y luego ya nos preocuparemos. Y ahora veis, lo que vamos a hacer es girar, porque vamos a empezar aquí donde empezamos todo el tiempo, pero justo en esta última vuelta de puntos deslizados que hemos trabajado es donde vamos a empezar a hacer nuestro volante. Va a ser la base del volante esta vuelta. Así que cogemos hilo nuevo, nudo corredizo, dejamos un palmo y vamos a trabajar ahí primero una cadeneta y un punto bajo. Vamos a hacer 2 cadenetas y nos vamos a saltar únicamente un punto. Y en el segundo hacemos punto bajo y vamos a continuar así toda la vuelta. 2 cadenetas, me salto un punto de base y en el siguiente punto bajo. Fijaos, al llegar aquí a la esquina donde tengo el cordón me voy a saltar 2 puntos para que aquí me salgan menos y luego ese pliegue, como vamos a tener ahí aumentos, quede un poco más disimulado, ¿vale? 1, 2
en el tercero donde hago el punto bajo, ¿vale? Y continúo así con normalidad. He trabajado así toda la vuelta, cierro aquí con punto deslizado en el primer punto bajo, entro aquí, hago un punto deslizado, levanto 3 cadenetas que serán mi primer punto alto y trabajo otros 2 puntos altos. Y vamos a trabajar así toda la vuelta, salvo el piquito de abajo, que ahora lo veremos. Y fijaos, llegamos aquí a la parte de abajo donde teníamos el marcador, ¿veis? Y este es el motivo que me cae ahí abajo, pues en el anterior voy a hacer 2 cadenetas y en este punto bajo voy a trabajar 3 puntos altos, 1, 2 y 3 en estas cadenetas, que es lo que me coincide ahí, 3 puntos altos con normalidad, 1, 2, 3. En el siguiente punto bajo hago otros 3 puntos altos, 2 cadenetas y ya continúo con normalidad haciendo 3 puntos altos en cada hueco de 2 cadenetas. Y ahora veremos cómo queda nuestro pico. Veis que queda así más marcadito con estas 2 esquinas. Bueno, y ya hemos terminado la vuelta de puntos altos. Venimos aquí a la tercera cadeneta y cerramos con punto deslizado. Y en este mismo hueco vamos a trabajar un punto bajo. 3 cadenetas, ¿veis? Y después de estos 3 de aquí hacemos un punto bajo, 3 cadenetas y ¿veis? Vuelvo a pasar 3 puntos y en ese hueco punto bajo y vamos a ir así toda la vuelta, salvo a lo mejor en la parte, perdón, son todo el tiempo 3 cadenetas, ¿vale? Ya se me ha quedado, porque así se queda un pequeño aumento ahí más, ¿veis? 3 cadenetas, punto bajo, ¿vale? 3 cadenetas, punto bajo y vamos a continuar así toda la vuelta, salvo la parte de abajo que ahora veremos un pequeño retoque. Y ahora llego aquí, tengo estas 2 esquinitas y como las trabajo, punto bajo, 3 cadenetas y punto bajo ahí en el mismo sitio para que marque ahí esa esquinita. Vuelvo a hacer 3 cadenetas con cada bloque de 3 puntos altos. Tres, ¿veis? Y llego a la otra esquina, hago 3 y marco ahí en el mismo punto. Trabajo unos cuantos bloques más y ahora vemos el resultado. Fijaos cómo se ve aquí, más marcadito. Trabajo mis 3 últimas cadenetas y cierro aquí en mi primer punto bajo con un punto deslizado. Ahora sacaría una hebra de un pal muy corto o antes de eso coloco un marcador para probarme mi prenda y ver que me gusta lo que he hecho antes de cortar esa hebra, ocultarla por el lado revés y las que me queden.